Leyes del tercio excluido. Primera ley. P o no P equivale a verdadero. Es decir, si tenemos una proposición o la negación de esta proposición equivale a verdadero. Ejemplo. P entonces Q o. No P entonces Q. Como se puede observar, tenemos una proposición o la negación de esa proposición. El resultado verdadero. Segunda ley. P y no P equivale a falso. Es decir, dada una proposición y la negación de esta proposición, su equivalente es falso. Ejemplo. Tenemos P o bien Q y no P o bien Q. La proposición P o bien Q se repite. Aplicando la segunda ley del tercio excluido tendríamos falso. Ley de involución o doble negación. No P equivale a P. Es decir, la doble negación de una proposición equivale a la proposición. Ejemplo. No P o Q. Como se puede observar, hay doble negación, entonces el resultado es P o Q. Ley de idempotencia. Idempotencia significa igual valor. La primera ley, P o P equivale a P. Es decir, una proposición o la misma proposición es equivalente a la proposición. Ejemplo. No P I R O, no P I R. Como se puede observar, tenemos una proposición o la misma proposición. El resultado sería no P I R. Segunda ley de idempotencia. P y P equivale a P. Es decir, una proposición y la misma proposición equivale a esa proposición. Ejemplo. P entonces R y P entonces R. Observamos, tenemos una proposición y la misma proposición. Su resultado, la proposición, es decir, P entonces R. Leyes conmutativas. Conmutar significa cambiar de lugar u orden. La primera ley, P o Q equivale a Q o P. Como pueden observar en esta primera parte, P o Q equivale, Q ocupa el segundo lugar, pasa a ocupar el primer lugar en su equivalencia, y P, que ocupaba el primer lugar, pasa a ocupar el segundo lugar. Es decir, se conmutan. Ejemplo. No P o Q. Aplicando la ley conmutativa, Q va al primer lugar, no P al segundo lugar. Tendríamos Q o no P. Otro ejemplo. P o no Q y T. Conmutando, en el primer lugar tenemos no Q y T, o en el segundo lugar P. Segunda ley conmutativa. P y Q equivale a, conmutando, o sea, cambiando de lugar, Q y P. Ejemplo. P y no Q. Conmutando, no Q ocupa el primer lugar y P el segundo lugar. Tendríamos no Q y P. Ejemplo.
no Q, O, P y R. Conmutando o cambiando de lugar, R va al primer lugar y no Q, O, P al segundo lugar. Tendríamos R y no Q, O, P. Leyes asociativas. Tenemos P, O, Q, O, R. Para asociar, los conectivos deben ser iguales, es decir, estas proposiciones deben estar relacionadas con el mismo operador. En este caso tenemos O, es decir, la disyunción inclusiva. Podemos asociar de la mejor forma. Por ejemplo, asociamos la primera proposición con la segunda, P, O, Q, O, R. Aquí asociamos la segunda proposición con la tercera. Tendríamos P, O, Q, O, R. Ejemplo. P o no Q o R. Como tienen el mismo operador O, se puede asociar la primera proposición con la segunda, P o no Q o R. O también se puede asociar la segunda con la tercera, tendríamos P o no Q o R. Seguimos con las leyes asociativas, en este caso para I, P, I, Q y R. Como se puede observar, tenemos un mismo operador, el operador de la conjunción. Entonces podemos asociar de la forma que uno quiere. En este caso asociamos la primera proposición con la segunda, P, I, Q y R, y en esta parte asociamos la segunda proposición con la tercera. Tendríamos P, I, Q y R. Ejemplo, P y no Q y no R. Como tienen el mismo operador de la conjunción, podemos asociar de la forma que más convenga. Primero asociamos la primera proposición con la segunda, P y no Q y no R. La otra forma de asociar sería la segunda proposición con la tercera, es decir, no Q y no R. Al final tenemos P, I, no Q y no R.